Montón de gracias, señoras y señores. Estoy con tres juristas muy distinguidos que ustedes los conocen. Y nosotros hemos insistido en su convocatoria precisamente porque hemos estado al habla, por decirlo en términos ciudadanos, de temáticas que no han terminado, que siguen en pendiente. Ayer muy poco se aclaró desde el lado jurídico, porque una cosa que me sorprende a mí, y creo que a muchos ecuatorianos, es ¿qué tan claro un hombre como Capaya, persona que acompaña al señor presidente Correa a buscar financiamiento, en buena ley, digamos, con todo el derecho, y hasta ese momento, por necesidad económica y de apoyo, incluso de carácter tecnológico, el señor Estefano Isaías, que representaba o representa en la gerencia al grupo Isaías, tiene mucho que ver con, o tenía mucho que ver a esa hora del partido, con una gran cantidad de medios de comunicación que, igual que el fantasma, manejaban los Isaías. Pues. Claro, exactamente igual. Y entonces, quien quiera que pretendía o aspiraba a llegar a la presidencia de la República, distinguidos invitados, doctor Medardo Leas, señor doctor Gonzalo Silva, señor doctor Mauro Terán, bienvenidos. Tenían que ir a hablar por financiamiento y también por apoyos, como digo, de carácter comunicacional estratégico. Y han ido, y esto es lo que precisamente denuncia el señor Carlos Pareja Llanuselli. Podemos oírle esa partecita. Yo les acompañé, dice, fuimos. Ecuatorianos, ante la evidente desesperación del señor presidente de la República, quien ha salido a mentirle una vez más al país, creo que debo precisar algunas cosas. La última vez que yo me reuní con un señor Isaías fue en el 2006. En el 2006, en Canal 10, en la oficina del señor Estefano Isaías Dazún. Y nos reunimos con él, Carlos Pareja Cordero, Rafael Correa Delgado, precandidato a la presidencia de la República, y yo. Fuimos a pedirle colaboración al señor Isaías para que nos dé cabida para Rafael Correa en los medios de comunicación de la familia Isaías y para que nos ayude también económicamente. El señor Estefano Isaías se negó a darnos esa colaboración. También creo necesario decir lo siguiente. En el 2006, el precandidato Rafael Correa Delgado me envió a Panamá con Vinicio Alvarado a reunirnos con Abdalá Bucaram Ortiz y pedirle el apoyo para Rafael Correa. Nos dijo que él no podía apoyar a Rafael Correa porque no estaba de acuerdo con su política ni sus propuestas, pero que le deseaba mucha suerte. Algo más que quiero precisar es que en una cadena o una entrevista ha dicho el presidente de la República, Rafael Correa, que yo soy drogadicto. Yo creo, ecuatorianos, que el país entero sabe que si hay algo que yo no soy, es drogadicto. Y si el presidente sabía que yo era drogadicto, ¿cómo puede, primero, haberme mantenido 9 años y medio en su gobierno? Entonces no, presidente, esa mentira no. Busquemos otra mentira, una que sea creíble y vamos a ver si la creemos. Pero esa no, presidente. Vamos a ir precisando cada mentira, ecuatorianos, del presidente, la vamos a ir aquí precisando. La licitud, podríamos decir, de estas gestiones hasta ese momento conllevan algún tipo de pecado. Yo creo que el pecado viene después, cuando no resulta, y claro, como dice Capaya, dice, ahí es que le escogió odio a los dos. Uno de ellos estará mañana con nosotros aquí en el estudio de la cadena Democracia, o seguramente vía telefónica. Ok.
Ahí conoceremos algunos otros detalles. Quiero preguntarle entonces al doctor Gonzalo Silva si este elemento tiene validez, el hecho de que Pareja afirme que Correa pidió apoyo a banqueros. ¿Qué tipo de incongruencia ha cometido en estos 10 años con los banqueros, especialmente el señor presidente de la República? No adorarles, pues no, tampoco eso le hemos estado pidiendo. Los banqueros son banqueros, pero tienen también sus razones, sus derechos, en fin, sus obligaciones mal cumplidas y un inventario social no tan virtuoso que digamos, no tan positivo que digamos, pero ese es otro tema. Yo he traído a colación esto por esto de que le dice drogadito, ¿cómo se les dice? Cocainómano. Bueno, no ha expresado esa palabra. En alguna parte escuché. Bueno, ¿cómo les parece a ustedes este particular? ¿Tiene alguna significación e importancia, doctor Silva? Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo cordial a mi distinguido amigo, el doctor Medardo Leas, igual Mauro. Un saludo a la ciudadanía. Mire, hasta el momento no se ha cuestionado que quien está hablando es el señor Capaya, o el señor Carlos Pareja Llanoseli. No se ha ni cuestionado. Su voz, ni su físico. No se ha cuestionado. Que lo que él manifiesta sea verdad o no, ya es un problema diferente. Pero estamos frente a una persona identificada. De que haya conversado con el señor Isaías, con el señor Regas y con tantas personas, eso no es ningún pecado tampoco. Todos lo han hecho a través de todo el tiempo, buscando un apoyo, una ayuda, ¿no es cierto? Una colaboración. Hasta en forma de alianza, ¿no? Por supuesto. No es pecado. No es pecado, no. Así es. Ni tampoco delictivo, de forma alguna. Sí sería delictivo recibir dineros y disipar esos dineros para otros fines, pero ya serían problemas de quién lo da y quién lo recibe. Lo que estamos apreciando, doctores, que esto es importante. En todo tiempo, no solamente en este gobierno, los patrocinadores, llamémosle así, reciben en el curso de un candidato que triunfa y pasa al poder político recompensa. Ahí está el pecado. Es otra cosa. Mire, Gonzalo, Medardo nos va a dar con mayor claridad este enfoque. Pero, de lo que yo conozco, todos los aportantes a una campaña están registrados. Y hay personas que se registran en diferentes candidaturas. Entonces, no veo eso como problema. El señor Carlos Pareja Llanoseli fue protegido por el gobierno. Ya en el mes de junio o julio, en que compareció a la Asamblea Nacional, a la Comisión de Justicia, se determinó por parte de los integrantes de esta comisión de que había una serie de falencias en la actitud y actuación del señor Pareja. Le escuché al doctor Mauro Andino que dijo: enviamos a la Fiscalía para que se procese. ¿Qué? Una indagación. No llegó. ¿O sí llegó? El uno, fiscal general, dijo nunca llegó. El otro dice sí llegó. En el mes de septiembre, octubre, o septiembre más o menos, el señor Pareja ya sale del país. No había una sola orden restrictiva de su libertad, con fines investigativos o cualquier otra índole. Casi salió en condiciones del primo Pedro. Idéntico. Y solo en el mes de octubre, si mal no recuerdo, una jueza dispone la privación de libertad por audiencia de formulación de cargos.
Es decir, tuvo como 3 o 4 meses como para arreglar toda su situación aquí en el país y en el exterior, e irse campante como lo han hecho todos los otros delincuentes. Igualitos. Pero bien. Pero también tiene una intervención directa en esto y es necesario que la ciudadanía entienda, sepa, digamos, o conozca, de que no solo el señor Pareja salió y con tranquilidad. Le he escuchado al señor presidente despotricar en contra del señor Carlos Pareja Cordero. ¿Quién le permitió la salida de él? A Lima. ¿O a dónde? La misma fiscalía que no hizo absolutamente nada. El señor ministro del Interior encargado en aquel tiempo, abogado Fuentes, que fue cuestionado por haber presentado, dijeron en Lima, documentos que no eran los correctos. Y por eso le pusieron en libertad al señor Pareja. ¿Quién le permitió? ¿A qué se fue a Lima este señor? A decir, ya les traemos. Estamos tras la captura. En pocos momentos. Yo pregunto, si no tenemos ningún efecto consumado sobre lo que se hizo, ¿qué ha hecho la Contraloría para glosarle siquiera tanto dinero que se ha gastado? O se gastaron. ¿Y cuántos se fueron? ¿Y cuál es el beneficio que se obtuvo? Ninguno. Entonces tenemos que Carlos Pareja sale tranquilamente. El otro señor Carlos Pareja, igual serán o no responsables, sale perfectamente, sale tranquilamente. Pero hay algo más. No, ¿por qué tenemos que escucharle a Pareja y a Yanuseli? Si es un delincuente, es un prófugo de la justicia, su palabra no es creíble. Aquí en el país es creíble la palabra de los delincuentes. Recuerde usted, la ciudadanía, de que se le trajo a un testigo desde Venezuela para que sea el clave, el trascendental para sentenciar a los del caso Fideca. Un delincuente. Pero esa es la palabra creíble. Cuando se habla sobre estos temas jurídicos, Gonzalo, de presunción de responsabilidades o de hechos, hasta el último de los pelos tiene que ser investigado por la Fiscalía, porque es el único titular. Apreciamos que ha cumplido su misión la Fiscalía, 0. Pero se manifiesta y públicamente todos los días pruebas. ¿Acaso no existen ya elementos de convicción que van a ser considerados en la etapa evaluatoria como pruebas? ¿Que el señor Bravo y otros están detenidos? ¿Que existen procesos en marcha? ¿Que el mismo señor Bravo ha solicitado por 2 ocasiones y con audiencias fallidas someterse al proceso abreviado? Esas son pruebas. ¿Qué más pruebas quieren? Y del otro señor, ahí están. ¿Cuándo se convoca al señor Glass, que ahora está siendo mencionado, para que diga si es verdad o no, pero no públicamente, sino ante los estamentos fiscales? ¿Por qué, Gonzalo? Porque está abierto una etapa de instrucción con vinculación sobre la delincuencia organizada. Y la delincuencia organizada requiere como requisito indispensable y sine qua non que exista un jefe, a diferencia de la asociación ilícita. Convóquenle. No puede declarar porque está ahorita en campaña y está inscrita su candidatura. Para la comisión de delitos no puede ser procesado. Pero para un testimonio o para una versión, sí. O por medio de oficio. Se menciona a una serie de personas, el señor Pareja. Uno de ellos, actual gerente de Petroecuador, que está, sí, investigado por el delito de perjurio. Por supuesto, delito de perjurio. Con informe de Contraloría. ¿Cuántos meses para la investigación de un delito tan simple cuando existe la evidencia? ¿No es cierto? Entonces aquí nos preguntamos, ¿cuántos de todos los mencionados, como Rafael Poveda, etcétera, se encuentran en el país o ya están sobre los tejados? Y esto avergüenza.
porque se demuestra clara y evidentemente que aquí existen muchos Juanitos de Alimaña y muchos Pedritos Navajas. Y no pasa absolutamente nada. Se mezcló la situación de Petroecuador para distorsionarla con la de Odebrecht. ¿No es cierto? Petroecuador es clarísimo el problema. Odebrecht, ¿cuándo tenemos la documentación? ¿Para qué se fue el fiscal a Lima, a los Estados Unidos? Que la colaboración penal internacional que difiere de la cooperación penal internacional. ¿El fiscal como que está haciendo tiempo? Ya lo ha hecho. O sea, se va a quedar a vivir en Washington ¿Cuál? hasta 6 el meses. 20 de este mes. No sé cuánto tiempo se va a quedar y para qué se va a quedar. Si la cooperación penal internacional no es para estar conversando. Digamos, la cooperación es para conversar. Ya para vengo ver con la sobre pregunta capital, que es, ¿qué es lo que debe hacer este momento? No, este momento. Ya debió haber hecho el señor fiscal general. Pero quiero recordarles este hecho, la descalificación a las expresiones del exministro Carlos Pareja Yanuseli de parte de Jorge Glass. Tratando de dar cámara o crédito a un ladrón confeso que ha confesado sus delitos, tratando de empañar mi gestión para ver si le consiguen algún asilo, pactando con nuestros enemigos políticos y enemigos del Ecuador. Los Isaías son enemigos del Ecuador, son de los principales autores del atraco bancario que tanto afectó a millones de ecuatorianos. Poner en duda gestión, manchar honras, no son capaces siquiera de acusar absolutamente a nadie de nada, ni a mí, porque no pueden hacerlo. Una vez más, les repito, soy el funcionario probablemente más auditado de toda la historia del Ecuador. Y qué bueno que así sea. Ojalá que todos los candidatos pudieran decir lo mismo. Pregúntenle, ¿por qué un periodista serio, ustedes son periodistas, por favor, yo fui entrevistador por aproximadamente 9 años, no fue capaz de preguntarle si alguna vez a alguien Carlos Pareja Yanuseli le pidió autorización para robar? Porque él es un ladrón confeso, no hay duda de que él es un ladrón. Le han encontrado dinero en sus cuentas, en otros países, en paraísos fiscales, los giros, el dinero a sus familiares. Una casota que se estaba construyendo en Guayaquil. ¿Por qué no le preguntan eso? ¿Qué falta de seriedad? Yo soy, repito, compañero, el funcionario más auditado. Esta es la acusación más dura, más grave que ha formulado el actual vicepresidente por reelegirse, o sea, con intenciones de reelección, el vicepresidente Glass. Una frase de réplica, en cambio, del señor Capaya. Ya nos quedó esto, ¿no? Carlos Pareja Yanuseli es, en cambio, esta. Nada importante en Petroecuador se movía 1 milímetro sin la orden de Jorge Glass. Terminantemente le digo, nada. Doctor Mauro Terán, ¿el pueblo ecuatoriano tiene que seleccionar entre creerle al uno o creerle al otro? ¿O no creerles a ninguno? Y con eso, ¿de qué podría beneficiarse la colectividad nacional? Gracias. Gracias, Gonzalo. Buenos días, Medardo. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a la audiencia. Yo quiero fortalecer la tesis de Gonzalo Silva, en el sentido de que Carlos Pareja Yanuseli Capaya y Charlie Pareja, el primo, han sido personas protegidas. Es evidente, han sido protegidas. Y Carlos Pareja Yanuseli lo dice en sus declaraciones, claro, que obviamente las declaraciones de un prófugo hay que tenerlas con beneficio de inventario, pero él lo dice. En estas declaraciones dice que antes de él salir del país, tuvo llamadas telefónicas de una persona que le protegía y que esas
llamadas telefónicas están grabadas en su celular, que están obviamente en manos de la fiscalía. Pero no quiere decir el nombre de la persona que le dijo que se vaya fuera del país. Pero eso demuestra que estuvo protegido. Dijo, analicen en mis celulares, ahí está las llamadas que se dieron antes de que yo salga fuera del país, que me decía, ándate del país, ándate del país. Entonces la fiscalía tiene que ya tener eso. El señor Charlie Pareja sale del país el 24 de diciembre. Y justo el 24 de diciembre se dicta la orden de prisión preventiva contra este señor. Una sincronización tan perfecta, se dicta la orden de prisión y justo el 24 de diciembre, el 24 de diciembre el señor sale a Lima. Se hace el sainete de que se le va a pedir a este señor que la Interpol le detenga, etcétera, lo detienen, pero la documentación no era idónea, tal es así que los señores interponen un recurso de habeas corpus en Lima y son puestos en libertad, y ahora ya no aparecen. Entonces hay una protección. Y yo diría que también se habla tanto de los Isaías, y que considero que en cierto modo también ha habido protección hacia los Isaías. A pesar de que, como dice Capaya, se negaron a aportar a la campaña de Correa. Pero de alguna forma lo de los Isaías también es teatro de este gobierno. Se incautaron todas las... Sí, a eso voy, Gonzalo. Se incautaron todas las empresas de los Isaías. Se incautaron. No se vendieron. ¿Cuántas se han vendido? Sí, apenas EQ2 y creo que una más. Los mismos. ¿No? Y todo se arrumó en el famoso fideicomiso Más Impunidad o No Más Impunidad que tramitaba Pedro Delgado, por quien también Rafael Correa puso las manos al fuego, ahora pone las manos al fuego por el señor Glass, entonces ya los condenó. Presidente de las manos quemadas. Entonces, aquí se ve clarísimo un cierto tipo de protección. No se venden las empresas, se las tiene arrumadas y parece que algunas hasta parece que quebraron, porque cuando se haga una fiscalización de ese fideicomiso que lo desaparecieron también estratégicamente, van a aparecer barbaridades. Es decir, estamos, Gonzalo, tramitando por una hecatombe moral en este país. ¿Consecuencia de qué? Consecuencia del caos institucional que generó la Constitución de Montecristi. Ese caos generó un sistema de gobierno totalitario, absolutista, feudal. Una revolución, y aquí me recuerdo pues de uno de los buenos integrantes de la Revolución Ciudadana, de Trajano Andrade. Sí. Él ya dijo en sus primeros momentos, esto parece una revolución. Él ya se anticipó, y obviamente al señor lo masacraron. Es que todo se legisló en función de proteger a los futuros shuas. No solo eso, sino con un sistema absolutista, copando los órganos de control. No hubo fiscalización, no hubo control de nadie, y entonces se consolidó la impunidad. Aquí hay impunidad. Y cuando hay impunidad, los pillos no son tontos, pues los pillos saben que pueden hacer lo que les da la gana. Han hecho y siguen haciendo lo que les da la gana, porque saben que hay un sistema de impunidad vigente. ¿Hasta cuándo, Gonzalo? ¿Hasta cuándo? Yo creo que el pueblo ecuatoriano... Pero el candidato oficialista no tiene ninguna culpa. ¿En qué sentido? En el sentido de ser parte de toda esta estratagema. Bueno, ya cuando vayan desempolvándose, cuando se tenga un fiscal de verdad y una fiscalía de verdad, van a salir muchísimas cosas. Y yo creo que va a haber, discúlpeme el término que voy a utilizar, estampida de pillos en este país. Si es que triunfa, triunfa alguien que esté dispuesto a llevar adelante la acción
política de lucha contra la corrupción, que es lo que yo no veo claramente en las candidaturas. De los 8, ¿cuántos están en condiciones de fiscalizar, doctor Mauro Terán? Bueno, yo me permitiría referirme a 2. Uno sería Paco Moncayo y otro Guacho Pesantes. Inclusive Guacho Pesantes ha sido muy claro en plantear una tesis para combatir la corrupción, porque él plantea la expedición de la ley de extinción de dominio. ¿Qué quiere decir? Que es el los cuco, otros son de arreglito. El cuco de muchos políticos actuales. ¿Por qué tienen terror a la expedición de una ley de extinción de dominio? Porque muchos tienen lo que se llama el rabo de paja. Y cuando se tiene rabo de paja no se puede acercar al fuego porque se quema. La ley de extinción de dominio ya estuvo tramitándose en el 2009 en la Asamblea Nacional, pero estratégicamente la sepultaron, no sé por orden de quién, eso habría que averiguarse, y ahí está archivada. Una ley que inclusive es patrocinada por Naciones Unidas, por la Oficina de Naciones Unidas contra el delito, el narcotráfico y la corrupción. Con esa ley, los recursos sustraídos o robados volverían a poder... Claro, esta ley permite la recuperación del enriquecimiento a poder de los ilícito. Mismos, de alguna manera, porque uno de los 8 va a ser... eso es lo que no le entendemos. Ya no, pues, porque hay que... Mire, la ley es proyectiva. Primero hay que crear un ente que represente al Estado para la recuperación del enriquecimiento ilícito. Este ente se encarga de recuperar. Es que la desgracia nacional es que todo es un carrusel, pues. Es que, todo vuelve y repite y son es los que en mismos esta ley y se dan se la va a vuelta establecer y se disculpan cuál va a y ser. se perdonan. De eso hemos vivido cuántos años, pues ya indigna esto, ¿no es cierto, doctor Terán? Hay que parar. Alguna vez hay que parar radicalmente. Yo pienso siempre y tengo en mi mente la famosa Revolución Juliana, donde militares e intelectuales y académicos cambiaron totalmente la estructura del Estado y generaron los elementos de control para parar la corrupción endémica. Estos actores, ¿usted cree que se deben favores y se deben de alguna manera sin decirlo? Esos son los rabos de paja, Gonzalo. Esos son los rabos de paja y el pueblo tiene que saber identificar quién no. Y entonces, ¿por quién voto? Va a decir un ciudadano de buena factura. Y entonces, ¿por quién voto? ¿Qué hago? Sí hay perspectivas positivas. Sí hay perspectivas positivas. Porque pero si usted también, sigue Gonzalo, mencionando los nombres, van a decir que usted está a favor de... Está a favor de los valores éticos, de las virtudes que en verdad pues claro, deben los tener, se y nosotros desconocemos o no queremos reconocer, no solo los 2 que usted mencionó, digo, ¿no? Así es. Yo menciono pero los matrimonios tradicionales, gente que juega 2 puntas, todo está repitiéndose el ejercicio de la partidocracia de esa época nefasta también para el Ecuador, ¿no? Por eso digo, si no va, hay que establecer en la estructura del Estado un mecanismo definitivo que prevenga y definitivamente elimine la corrupción en este país. O sea, estamos viviendo un sistema que se llama el presidencialismo absoluto, que es un feudalismo. Aquí no tenemos un presidente, sino un Luis XIV. Alguien que dijo el Estado soy yo. Eso tenemos. Ese sistema presidencialista absoluto, Gonzalo, hay que cambiar por un sistema que se llama el presidencialismo controlado. Es decir, hay que establecer un mecanismo en el que el presidente de la República no pueda meter un solo dedo en los órganos de control del Estado. Entonces, para eso hay que independizar los órganos de control del Estado. Hay proyectos. Hay un proyecto muy bueno que dice... Hay que cambiar la estructura de la Asamblea o del Congreso Nacional estableciendo 2 cámaras. Una cámara legislativa que se encargue solo de legislar todo el tiempo y una cámara fiscalizadora que se encargue todo el tiempo de fiscalizar. Entonces esta cámara se encarga de designar todos los órganos de control de su propia iniciativa. Ya no, pues, nombrar el contralor de la terna que mande el presidente.
nombrar los superintendentes de las ternas del presidente. ¿Dónde está la independencia? Y ahora es peor. Ahora el Consejo de Participación Ciudadana, que es el presidente, designa todos los órganos de control del Estado ecuatoriano. Barbaridades. Doctor, quiero saludarle cordialmente y darle la más cordial bienvenida, doctor Medardo. La gente dice, bueno, ya Capaya menciona que todo lo que se movía tenía que gozar del viento favorable del señor vicepresidente, que además, por encargo del jefe del Estado, tenía que manejar todos los sectores estratégicos. Y Capaya dice, no, a mí que no me culpe. Él instruía. Ahora, da ganas de dudar de todo el mundo, pues. De todo el mundo. Esa es la parte complicada. ¿Cómo yo me quedo con el discurso de Carlos Pareja y Anuseli en una instancia de resentimiento? Asoma de nuevo, valiente. ¿Qué pasó? Los americanos le dijeron, tú te vas a mantener aquí, no te vamos a permitir que nadie te extradite, pero di toda la plena, la verdad. O la otra circunstancia, alguna movida favorable en definitiva a aquel quede mal y que hayan lucimientos de otro lado, con miras a que el candidato presidencial cambie. Que el éxito eleccionario de alguno de los candidatos que ya iba mal, mejore. ¿Cuántos intereses deben estar dando las vueltas en términos de búsqueda estratégica de alguna cosa? Es que resulta, como medio de comunicación, me resulta muy complicado, simplemente tengo que decir de esa manera, doctor. Pero con esto me está entendiendo la gente. ¿A quién creer, estoy diciendo yo? ¿A quién creemos? Porque, repitamos eso, compañeros, repitamos, Capaya sobre Jorge Glass. Nada importante en Petroecuador se movía 1 milímetro sin la orden de Jorge Glass. Terminantemente le digo, nada. Y se le ve a un hombre robusto en el sentido de que está con todos los bríos. Se lo ve valiente, decidido. Tiene un apoyo, y un apoyo importantísimo. Si hay ese apoyo y ese apoyo importantísimo, Capaya, ¿qué puede estar ocurriendo desde el lado de que es un hombre como fugado del país, acusado también de lo mismo, pero nadie podrá toparlo, digamos, en el sentido de que estando en los Estados Unidos, él se torna invisible, intocable, como usted quiera. El otro tema que lo dejo para después es, ¿qué cabe hacer con estas precisiones, entre comillas, que elabora el Capaya contra el señor vicepresidente, que es candidato a reelección? ¿Tiene usted algún artículo, alguna cosa que prohíba que un candidato a reelección tenga estas dificultades no comprobadas? Simplemente son acusaciones de una persona que no está aquí y que no enfrenta el verdadero proceso, el justo proceso. Ustedes son abogados, yo lo que trato es de ver qué peligros se ciernen sobre la candidatura del señor Glass. No sé cuál sea su consulta con la Constitución y la ley electoral que dice. Muchas gracias por la invitación, un saludo cordial a los distinguidos jurisconsultos, Gonzalo y Mauro, un cordial saludo. En un país donde se tiene el control absoluto de la justicia, de la fiscalía, del Consejo Nacional Electoral, va a ser muy difícil que estas autoridades apliquen lo que dice la ley.
Ya venimos viendo que desde hace muchísimos años el señor Roberto Isaías denunció públicamente y le dijo, pregúntenle a Samán, al tesorero de la campaña, ¿cuánto les di? Señores, pero por favor. Eso dijo hace muchos años. Hay disposición para sancionar lo que se conoce como aportes que no han sido registrados, sí. Pero no se hizo nada. ¿Por qué? Porque tiene el gobierno el control total sobre el Consejo Nacional Electoral. Lo mismo cuando ahora están iniciados procesos de indagación e intrusión fiscal, incluso en algunos ya hay acusación fiscal. Y en esta etapa que es más de investigación, si uno de los procesados, sindicados ahí dice que el que conocía todo esto es el vicepresidente, lo lógico hubiera sido que el señor fiscal le pida la versión. Pedirle la versión del señor Jorge Glass es legal, procedente, porque lo que está prohibido en el artículo 108 de la Ley Orgánica Electoral es que los candidatos, una vez que sean ya calificados, dice no pueden ser enjuiciados. Y ser enjuiciados es otra cosa. Para que se pase a la parte del enjuiciamiento en materia penal, tiene que haber un dictamen acusatorio. En la parte de la investigación que se llama indagación o intrusión fiscal, es obligación del fiscal utilizar todos los mecanismos para llegar a la verdad. Es decir, si se cometió un delito y quién lo cometió. Algo tan simple que lo sabemos todos los abogados, pero eso lo haría un fiscal independiente. Porque aquí con todo lo que se está diciendo y que no este dato no se tenga ni siquiera la versión del señor Jorge Glass es una barbaridad. Eso demuestra que no se quiere investigar, no se quiere llegar al fondo del asunto. Porque además no es que el señor Capaya huyó del país, no. Al señor le permitieron que vaya de viaje a gozar de unas vacaciones. Claro. A la ciudad de Miami, donde todo el mundo sabe dónde vive, y por eso llega a la prensa. Pero el señor presidente dijo el sábado, si vuelve Carlos Pareja a Yanuseli, tiene todas las garantías, pero que venga a someterse a un polígrafo, dijo, eso sí, para responder varias preguntas. Entonces el otro dice, le pasan los compañeros periodistas que lograron ir hasta su domicilio, ¿en dónde estará? Y entonces él dice, no, pues, si yo voy me ponen la cadena perpetua. Escuchemos a los dos personajes. Venga Carlos Pareja, no sea cobarde. Tiene todas las garantías, aquí nadie le va a atentar contra su vida. Si quieren mandamos una comisión internacional a que lo cuide, no hay problema. Y venga frente a un verdadero polígrafo a contestarnos las siguientes preguntas, se las va a mandar en Twitter. Primero, ¿recibió coimas? Segundo, ¿cuántos millones? Tercero, ¿de quiénes? Pues, para saber quién está involucrado en la red. Él dice que Jorge Glass sabía todo lo que pasaba en Ecuador, el Petroecuador. La pregunta, ¿sabía Jorge Glass que usted estaba robando? Porque eso es lo importante. Era el jefe de la mafia, su primo Charlie Pareja, abogado de los Isaías. Eso quisiera que nos contesten con un polígrafo. ¿Es Andrés Páez empleado de los Isaías? Y por último, ¿se reunió usted con los Isaías en Miami? Se lo mando en Twitter en estos momentos para ver si responde, compañero. ¿Por qué no regresa a enfrentar a la justicia allá y a decir todo esto públicamente allá? Porque me ponen cadena perpetua, pues ya pues si le estoy contando lo que los fiscales... No hay cadena perpetua en el Ecuador. La tendrían que hacer la reforma. No, para mi edad sí, pues. Porque si usted me pone delincuencia organizada, 10 especulados, hay 40 años ya no vivo. Entonces para mí es cadena perpetua. Pero no voy, porque lo que le conté a los fiscales, como un fiscal puede hacer un dictamen fiscal y viene otro y dice, no, eso no vale, viene el nuevo fiscal se lee las 15.000 hojas en 3 días y va, no puede sostener lo que quiere, cambia la pena. Es decir, no hay justicia. Venga Carlos Pareja, no sea cobarde. Tiene todas las garantías, aquí nadie le va a atentar contra su vida. Si quieren mandamos una comisión internacional a que lo cuide, no hay problema. Y venga frente a un verdadero polígrafo a contestarnos las siguientes preguntas, se las va a mandar en Twitter. Primero, ¿recibió coimas? Segundo, ¿cuántos millones? Tercero, ¿de quiénes? Pues, para saber quién está involucrado en la red. Él dice que Jorge Glass sabía todo lo que pasaba en Ecuador, el Petroecuador. La pregunta, ¿sabía Jorge Glass que usted estaba robando? Porque eso es lo importante. Era el jefe de la mafia, su primo Charlie Pareja, abogado de los Isaías.
Eso quisiera que nos contesten con un polígrafo. ¿Es Andrés Páez empleado de los Isaías? Y por último, ¿se reunió usted con los Isaías en Miami? Se lo mando en Twitter en estos momentos para ver si responde, compañero. ¿Por qué no regresa a enfrentar a la justicia allá y a decir todo esto públicamente allá? Porque me ponen cadena perpetua, pues ya, pues si le estoy contando lo que los fiscales... No hay cadena perpetua en el Ecuador. La tendrían que hacer la reforma. No, para mi edad sí, pues. Porque si usted me pone delincuencia organizada, 10 peculados, hay 40 años ya no vivo. Entonces para mí es cadena perpetua. Pero no voy, porque lo que le conté a los fiscales, como un fiscal puede hacer un dictamen fiscal y viene otro y dice, no, eso no vale, viene el nuevo fiscal se lee las 15.000 hojas en 3 días y va, no puede sostener lo que quiere, cambia la pena. Es decir, no hay justicia. O sea, Medardo, Gonzalo y luego Mauro, en este orden. Medardo. A ver, un proceso penal no solo se le investiga escuchándole la versión a la persona que está sindicada o involucrada. La versión es la versión y mucha gente incluso va a ocultar o se va a defender. Lo que se tiene que hacer es un proceso de investigación, que si uno lee las redes sociales, sabe cómo se tramó, cómo operó y cómo se ocultó. En el caso de Petroecuador, hay un abogado vinculado directamente a la vicepresidencia que trabaja en uno de los estudios que opera y maneja lo que se llama las compañías offshore y las cuentas fuera. En todos estos casos, el dinero salió afuera. Por eso, Mauro, con todo el respeto, esta ley de extinción de dominio no sirve para nada, porque nadie tiene bienes aquí. Todos tienen en dinero afuera. Y lo que hay que hacer es un proceso investigativo en todo lo que se llama paraísos fiscales, y de ahí va a salir los millones que tendrán a lo mejor en Andorra, en Qatar, en Panamá, en Mónaco, porque ahí tienen los dineros. El vuelo que denunciaron y que le siguió a través de alguna tecnología. A Dubái. El Pedrito. A Dubái, pero ahí tiene que explicar. Es el más reciente, ¿no? Claro, ¿por qué el avión presidencial pasó una semana en Dubái que queda frente a Qatar? ¿Por qué, por ejemplo, no se ha investigado los vuelos de una compañía que operaba en Fort Lauderdale, que salían de Quito, de Cuenca de Galápagos, en vuelos directos, chateados, sin pasajeros? Y que la DEA se da cuenta, dice, ¿cómo así? Hay un vuelo charter sin pasajeros. ¿Qué estaban llevando allá? ¿Por qué no se ha investigado el vuelo que salió de Guayaquil hasta Asunción, Paraguay, y que en Asunción, Paraguay lo detuvieron? Y descubrieron que los bloques de plomo que estaban llevando eran bloques de oro, cuyo destino tenían la ciudad de Miami en los Estados Unidos. Entonces, mire, no se está investigando. Esto para mí es un tongo camuflado cuando no se tiene una autoridad. Pero el principal culpable vendría a ser el fiscal. A él le correspondería. Pero claro, pues, el fiscal no investiga. Ya se conoce por todo lo que sale en la prensa latinoamericana de que todos los países conocen los nombres del caso Odebrecht e incluso han llegado a acuerdos para que Odebrecht devuelva el dinero a los países, menos el Ecuador. Y aquí sale el fiscal diciendo de que él tiene la obligación legal de mantener la reserva. Falso, falso. Yo le escuché al doctor Gonzalo Silva que le demostró técnicamente que eso no era procedente. Entonces no vengamos acá con esos cuentos. En este momento, señores, lo que a mí me preocupa, y eso es un llamado a los ecuatorianos, es que no demos importancia, por ejemplo, a la constitución de un verdadero Asamblea Nacional Independiente Profesional para que sea ella el encargado de reformar ciertas disposiciones legales que nos permiten, por ejemplo, que un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social controlado estrictamente por el gobierno, esté nombrando al nuevo fiscal. Ya se sabe el nombre, apellido de quién va a ser fiscal antes de que termine el concurso. Y quién va a ser fiscal es una persona directamente vinculada a la presidencia de la República. Es público y notorio. Entonces, ¿qué nos pasa a los ecuatorianos que no reaccionamos? Y lo digo esto, Gonzalo, porque viendo las encuestas, veo que más del 80% de los ecuatorianos no han resuelto por quién votar por asambleístas. Entonces yo creo que ya es hora de reaccionar, porque la corrupción no solamente se combate con escándalos, con un dime direte, donde los dos se gritan quién es más ladrón. Pero ojo, aquí se están guardando ciertas cosas, porque le dice, oye, cuidado, te vayas más adelante conmigo, que ahí sí canto todo. Entonces estas amenazas que
que públicamente estamos viendo, es un tongo. Sí saben lo que es un tongo en la palabra popular, ¿no es cierto, ciudadanos? Pero nuevamente, si queremos combatir la corrupción, tenemos que elegir un cambio de modelo, nuevo presidente, constituir una buena asamblea. Porque no podemos permitir, por ejemplo, que el actual fiscal o el nuevo que va a ser nombrado maneje estos casos importantes de corrupción. Porque lo peor que le pueden hacer al Ecuador es que los verdaderos culpables no sean procesados, no sean vinculados a estos procesos y después no sean sancionados. El mejor amigo de la corrupción es la impunidad. Y eso es lo que ha pasado en el Ecuador, porque todo el mundo se ríe, se van afuera, gozan de sus millones. Y después regresan, antes cuando incluso prescribían las ciertas acciones penales, bueno, ahora no prescriben, pero se ríen. Entonces cambiemos de concepto y veamos las cosas de una real dimensión. Y el señor ex vicepresidente y actual candidato a la presidencia, Lenín Moreno, decía ayer exactamente eso. Estos personajes se van al exterior. ¿Tiene usted? Póngale. No voy a contestar las injurias ni las mentiras. No me llegan ni le llegan a Alianza País. Aquí está representado, con honrosas excepciones, lo peor de la historia del país. Con respecto a la corrupción, he dicho que vamos a hacer una cirugía mayor a la corrupción. He pedido ya la ayuda de Naciones Unidas para ello. Que los corruptos de ayer y los corruptos de ahora, de este gobierno, no regresen después, bendecidos por el paso del tiempo, a presentarse como prohombres de la moral y la justicia, como prohombres de la legalidad y actuar y a pontificar acerca de lo que hay que hacer con respecto a la justicia, la economía y la política del país. Sanción, sí. Cárcel, sí. A todos los corruptos, a los de ayer y a los de ahora. Doctor Gonzalo Silva. Mire, Gonzalo. Era importante ubicar esta intervención de Lenín Moreno. Se preparó un código orgánico integral penal. Así es. ¿No es cierto? En el cual se incluyó una resolución de la Corte Suprema del año 2010, de marzo del 2010, en el que se imponía como obligación, ¿no es cierto?, de procedibilidad el informe de la Contraloría General del Estado para los delitos de peculado y de enriquecimiento ilícito. Ahí está el dogal. Entonces, la Fiscalía tiene ya bien, siempre esperemos este resultado para iniciar la causa o una fase investigativa. Los abogados que estamos en el ejercicio sabemos que eso llega después de mes, 2, 3, 4 años, 2 años, etcétera. Inclusive en casos del Estado. Entonces es una farsa. ¿Por qué farsa? Porque el único titular de la acción penal, repetimos 50,000 veces, es el fiscal. Pero si hubiese un fiscal que elabore una resolución y diga, aquí mando yo, y mi institución es la única que debe gestar estas indagaciones. Pero no tenemos. Perdone, doctor, o sea que todo el mundo tiene rabo de paja que no puede sancionar al fiscal negligente. ¿Quién le va a juzgar? ¿El Congreso Nacional? Claro. ¿Pero qué Congreso Nacional tenemos? Que llega todo al departamento o a la unidad de fiscalización y se procesan investigaciones que no llegan a ningún resultado. Entonces, aquí está el meollo de toda esta situación. Entonces, todos los pícaros que se farrean los dineros del erario nacional, ¿no es cierto?, saben perfectamente que existen esta disposición. Y tienen un fiscal que no hace absolutamente nada en favor de la ciudadanía perjudicada por el delito. Punto 1. Punto 2. Se promete una cirugía radical a la corrupción. Se promete. Pero si el señor Moreno ha sido parte de este gobierno, en donde se ha determinado, preparado, ejecutado y consumado los actos más bochornosos de la corrupción. ¿Cómo cuáles? Todos. Petroecuador, por decirle. Bastaría. ¿Para qué nombrar desde Pativideos, etcétera? No. ¿Para qué? Sería una lista interminable. Aquí está. Parte integrante.
que Glass no conocía absolutamente nada, conocía todo, porque es parte del directorio. Y el directorio tiene la obligación de conocer los contratos, los convenios o actos que se van a suscribir de su institución. Que no sabían perfectamente todo. ¿Con qué criterio el señor presidente cree usted, doctor Silva, que le nombró a su vicepresidente Glass director o jefe responsable de todos los sectores estratégicos, naturalmente entre el petroleo, entre la electricidad, la termoelectricidad, etcétera, etcétera, donde más inversión y donde más endeudamiento ha existido? Porque hasta las deudas creo que tienen sus premios y castigos. No sé qué sepa usted. Mire, sin duda le nombró para que se encargue de todo este sistema estratégico, para el señor presidente desembarazarse de su obligación de control total. Sin duda. Pero habrá que ver. ¿Un gesto de confianza o...? Sin duda. Pero habrá que ver si este gesto de confianza, ¿no es cierto?, se respetó. Porque yo le puedo entregar al señor de la esquina la administración de esto porque yo le confío. Pero yo desconozco si es que este señor actúa en forma inmoral. Pero cuando los hechos se dan ya públicamente, no es que ahora recién se está diciendo esto pasó, ya estamos advirtiendo desde hace varios años. ¿Por qué no hubo una intervención directa estatal? ¿No es cierto? ¿Por qué no se limitó la autorización de que se contrate prácticamente a dedo miles de millones de dólares en convenio? Si era público y notorio. Si las vivencias que se han dado en todos estos faraónicos instituciones como son Petroecuador, que se vanagloriaban y hasta minimizaban a los mismos funcionarios públicos de carrera de otras instituciones. Yo trabajo en Petro. Ya sabíamos que eran unos estatus. Que estaban con un estatus superior. ¿Pero por qué? Porque se les permitió toda esta clase de canonjías. Una orgía económica para perjudicar al Estado ecuatoriano. Así es. ¿Y dónde están los responsables? Unos presos, otros prófugos, otros con presentación, otros tal vez los más rateros libres. Calladitos. ¿No es cierto? Y hablando de moral, lo más grave que ha pasado, Gonzalo, es la entronización del Ejecutivo en la Administración de Justicia. Que no me venga la Administración del Consejo de la Judicatura a decir que la justicia es una práctica diaria, pero cada 6 meses, cada año. Que los edificios, claro que con tanto dinero algo tenía que hacerse. ¿Y acaso que los edificios juzgan? Existen gente muy valiosa en la Administración de Justicia, desde amanuenses hasta cortes. Gente decente que constituye un verdadero filo y hasta un macizo de oro en la Administración de Justicia. Pero también existen gañanes que se han intronizado como amebas en la función judicial y que viven de la Administración de Justicia. Extorsionando a todo el mundo. No solamente el recibir dinero es un gesto, un acto de corrupción. El pronunciarse contra la ley es más dañino todavía. Y así los hay, ¿no es cierto? Demuestre, nombres. Invítenos a los abogados a que públicamente lo hagamos. Pero públicamente, en la plaza grande, entre actores y denunciados, para demostrarle cuánta infamia existe en la Administración de Justicia. ¿No es cierto? Y por último, Gonzalo, de que venga Capaya o Carlos Pareja y que se someta al polígrafo. Si nuestra legislación no establece, no prevé el polígrafo, ni tampoco que se corresponda a preguntas con Twitter, ni autoincriminatorias, es prohibido ante la ley constitucional y ante los tratados y convenios internacionales suscritos por el Ecuador. No le ha advertido el doctor Mera, señor presidente, por eso utiliza esa amenaza. ¿Pero para qué le va a consultar al señor Mera? Es su secretario. Pero si el señor Mera se va al Brasil a averiguar qué pasó con lo de Petro, lo digamos de Odebrecht,
y a investigar no de los últimos 10 años, sino de hace 30 años, cuando él debe saber de que en aquel tiempo regía otra constitución, otras leyes, y que todas esas cuestiones están prescritas. ¿Y por qué venir a relucir actos o hechos que se suscitaron o no, pero hace tantos años? Es como recordar quién fue el que le puso el veneno a Napoleón. Así sale. Esto es una vergüenza. Doctor Mauro Terán. Gonzalo. Verán que me deben una respuesta en el sentido de si esto influye o podría influir y en qué momento en cuanto a la legitimidad de determinadas candidaturas. Y no me refiero solo a las presidenciales. ¿Cuánta gente estará metida y que están ahí todavía tratando de adquirir el mejor patrimonio para defenderse de los robos lucrativos que han hecho, que es la institución esta de protección a los señores asambleístas, a los cuales no hay ni cómo regresarles a ver? Así sale, pues. Entonces, refirámonos también a eso para que la gente entienda lo mal o bien que puede hacer en su selección del 19 de febrero. Tenga la bondad, doctor Mauro Terán. Gonzalo, yo diría que el origen remoto de toda la corrupción que estamos viviendo se produjo en la época de León Febres Cordero, cuando eliminaron un delito en el Código Penal, que era el delito de la malversación, que es el uso abusivo de recursos públicos. Cualquiera que sea, inclusive la malversación se penaba si usted utilizaba fondos públicos en cuestiones lícitas. Pero si usted esos fondos los tomaba de otros ámbitos, así sea para algo lícito, ya estaba cometiendo un delito. Peor, cuando es en función abusiva, en función delincuencial. Entonces se eliminó la malversación y hasta ahora no se ha vuelto a restablecer esta figura delictiva. Claro, quien fue el asesor esencial de Febres Cordero sigue siendo hoy el asesor de la Revolución Ciudadana. Yo quiero referirme al aspecto internacional. Existe la Convención Universal de Naciones Unidas contra la corrupción. Existe la Convención Interamericana contra la corrupción. Y en todas estas convenciones se establecen una serie de mecanismos que puede echar mano el Estado en forma lícita para perseguir estos delitos en el campo internacional. Sea en Dubái, sea donde quiera que fuera, que esconden la plata, existen mecanismos en Naciones Unidas, existen mecanismos en los sistemas interamericanos para perseguir esto. Hay mecanismos. Lo que pasa es que no hay la voluntad política de perseguir la corrupción y de ir y captar esos mecanismos. ¿Por qué? Porque no hay mecanismo interno. De ahí que yo sí insisto, una ley de extinción de dominio le faculta al Estado y le da mecanismos reales, objetivos, para perseguir el patrimonio del Estado en cualquier sitio del mundo donde se encuentre. Estamos viendo el caso de Perú y Colombia, donde existe la ley de extinción de dominio. A esto deberían. Ahí ya inclusive han llegado a transar con Odebrecht, le están estableciendo responsabilidad y están cobrando multas cuantiosas a Odebrecht. ¿Pero por qué? Porque justamente ahí existe la voluntad política, la honestidad de los gobernantes para utilizar estos mecanismos y recuperar todo lo que ha salido en forma ilícita y además recuperan multas que establecen a los órganos inculpados. Entonces, no es decir, el asunto es que estamos entrampados en un régimen que ha institucionalizado la impunidad.
estamos encerrados en ese ámbito de impunidad, sujetos a una cadena de mando corrupta y maloliente. Eso es lo grave para el pueblo Depende ecuatoriano. de la votación del 19 de febrero. Ahora, Gonzalo, para que su ley, que tanta pasión le pone usted, nadie se ha tiene pronunciado. toda la razón. Gonzalo, ninguno de los candidatos se pronuncia sobre esto que ya es público. Debería El ser un único compromiso de todos. ¿Ah? Construir esta ley debería ser un compromiso de todos. Así es, el único que se ha pronunciado es Washington Pesantes. Claro, él fue coautor de la primera, del proceso que estuvo tramitándose Ya. en la Asamblea, del proyecto que estuvo en la Asamblea. No digo yo los candidatos asambleístas. Yo a nadie le he escuchado esto. Lamentablemente ni los actuales asambleístas de oposición Peor. desempolvan la ley para ponerla Claro. en trámite, ni siquiera ellos. Eso es lo grave. Entonces, no hay voluntad política de luchar contra la corrupción. Y los enunciados que se han hecho por parte de los candidatos en materia de corrupción también son nebulosos. Hay opacidad en eso, Gonzalo. No dicen las cosas determinantemente, ¿no? Decir, bueno, vamos a luchar contra la corrupción con estos mecanismos. Lo primero que se tiene que hacer es independizar la justicia. Yo recuerdo cuando hablaban esto de Jaime Roldós. Alguna vez a Jaime Roldós le invitaron a inaugurar un hermoso edificio de la Administración de la Justicia. Entonces fue Jaime Roldós a la inauguración y dijo, muy bien, me han invitado a inaugurar este hermoso edificio para la Administración de Justicia, pero yo quiero saber cuándo inauguramos la justicia. Y eso es lo que sucede hasta hoy. ¿Cuándo vamos a inaugurar la justicia? Cuando hay independencia, cuando se vuelva a establecer como cabeza del Poder Judicial a la Corte Suprema de Justicia y se la independice totalmente. Que nadie meta mano en sus designaciones, cosa que sucedió con la última Corte Suprema de Justicia, que fue un estorbo para el actual régimen y por eso en Montecristi la eliminaron de cualquier tipo, es decir, de cualquier forma. Mientras, bueno, sus razones y motivaciones tendrá, su fe inquebrantable en su compañero de administración tendrá el señor presidente, que siempre incluso ha llegado al acerto o ha llegado a decir que él pone las manos al fuego por su vicepresidente, el señor Glass. Yo comento esto por lo siguiente. El presidente Kuczynski en el Perú, en las últimas horas, doctor Medardo Leas, usted termina el programa, dice, Toledo ha traicionado al Perú. Ya no hay nada que hacer. El presidente Toledo no es que coge 20 millones, coge mucho más, según las últimas investigaciones. Y entonces el presidente Kuczynski considera que su predecesor, el doctor Alejandro Toledo, ha traicionado a su país, a aceptar los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. Si todo esto es cierto, es una gran vergüenza, dice, una traición al Perú y una falta de respeto a sus colegas. Yo digo, el señor presidente Correa debe tener igualmente la firme fe en el vicepresidente Glass, que frecuentemente menciona esto, no es la primera vez. Yo pongo las manos al fuego por Glass, y siempre lo defiende. Son cosas totalmente diferentes con Kuczynski, que una vez que obviamente han comprobado que el expresidente Toledo ha recibido dinero de la Odebrecht, bueno, pues, se manifiesta. Allí convendría que manifieste el señor presidente de la República del Ecuador, o es una fe y una seguridad a la que tiene todo el derecho de
sustentarla y mantenerla. Señor presidente del Perú, tenga la bondad para que le escuchen los oyentes de la cadena Democracia de repetir lo que usted dijo esta antevíspera. Es una traición al pueblo peruano y es una traición a sus colegas que se esforzaron tanto. Entonces él debe ponerse a derecho y regresar al Perú y contestar. ¿Usted cree que llegará un día en que se pueda saber, nuestra generación pueda saber qué realmente pasó en esta temporalidad a la que se acusa de una época de muchísima corrupción en el país? Gonzalito, usted hace una pregunta importante, porque tarde o temprano todos los delitos y actos de corrupción que se han cometido en los 10 últimos años saldrán a la luz. Pero solo saldrán a la luz cuando tengamos una justicia independiente. Quiero recordarles, por ejemplo, de que en forma unánime, todos, absolutamente todos los 8 candidatos en el diálogo que mantuvieron ayer, dijeron que tenemos una justicia que no es independiente. Por unanimidad. Entonces, ¿cómo podemos investigar legalmente, conforme al derecho, estos actos si la justicia no es independiente? Si sabemos que el presidente del Consejo de la Judicatura está en todas las reuniones en el Palacio Presidencial. Entonces, yo creo que el pueblo tiene que estar muy claro. Primero, si no hay justicia independiente, si no hay fiscal independiente, no se descubrirán. Por ventaja y ventura, estos casos son imprescriptibles. También, pues, y Contralor también. Son imprescriptibles. Le gusta el caldo, no sé qué. Pero tarde o temprano. Porque almuerza frecuentemente. No, está ahí, va a ser incluso reelecto. Mire usted desde el caso de Perú. El señor Toledo no es predecesor de Kuczynski. El Kuczynski le reemplaza a Ollanta Humala. Y estamos hablando de que el señor Toledo fue presidente hace muchos años. Bueno, pero el señor Toledo, a pesar de que se dijo que ya podía vivir su riqueza, mala vida en Francia, ya está procesado, sindicado, le han descubierto y le van a traer tarde o temprano. Eso tienen que saber todos los gobernantes y los políticos y los empleados corruptos de este país, que tarde o temprano van a ser investigados y sancionados. Si creen que porque el dinero está afuera y no tienen en casitas, y si creen que porque justamente hacen unas auditorías con el Contralor amigo que les dice, usted ha sido más limpio que la lavandería Martínez, están equivocados. Solo aquí en el país les dan certificado de buena conducta a la Contraloría. Esperen, señora, que investiguen. Pero presentan, la Contraloría me investigó y no tengo nada. Ya sabemos que todo el dinero lo tienen afuera. Eso es público, es notorio. Porque además, gran parte del dinero, como en el caso de Verderes, no salió del Ecuador. Fue de Brasil a Panamá, y de Panamá fue a Mónaco, fue a Andorra. Así fueron hechos los pagos. Entonces piensan que como no ingresó acá, no se va a descubrir. No, señores. Aquí Mauro de forma muy clara ya dice que hay instrumentos internacionales que se les puede utilizar para hacer ese proceso de investigación, para llegar a establecer de dónde, por ejemplo, un presidente que ganaba $6,000 acá puede tener 1, 2, 10, 20 o 1,000 millones. Va a ser muy fácil. Es imposible ocultar los millones que se han robado y se han llevado. Porque si aquí nos quieren perseguir por una casita que tiene, no, señor, ellos tienen millones. Por eso se dan el lujo de irse a otros países a vivir tranquilamente, estar en Miami. Si usted, Gonzalo Rosero, yo, Medardo Oleas, tenemos que salir del país, yo le aseguro que no podemos vivir 2 meses en Miami. Necesitamos mínimo $10,000 mensuales. No tenemos esos recursos. Nosotros sí nos vamos a podrir en la cárcel de la Tacunga, pero los otros señores, como tienen tantos recursos, tienen dinero para contratar abogados en Miami. ¿Usted sabe cuánto cuesta contratar a un abogado en Miami? Solo para iniciar un proceso de que les permitan estar legalmente y acogerse a los beneficios. Son millones. Entonces ahí va la pregunta, ¿de dónde sacan todo eso? Señores, no seamos ingenuos. Ahora está en nuestras manos irnos a un cambio, pero por favor, no solo elijamos presidente, como repito, a mí me preocupa mucho que mi importismo del ecuatoriano, que piensan que la corrupción se va a combatir solo cambiando de gobernantes. No, señores,
Hay que cambiar todo el esquema, por eso necesitamos buenos legisladores y hay buenos ciudadanos como candidatos. Claro que también hay los otros que van a proteger las espaldas a los que están saliendo, pero yo creo que hay que tomar una reacción positiva. La democracia no puede ser cambiada en este momento por otro sistema. Y si nos equivocamos del 19 de febrero, lamentablemente tendremos que esperar 4 años y lamentarnos de los malos gobernantes que nosotros elegimos o de los malos asambleístas. La corrupción, señores, se combate con una actitud positiva, de rechazo, porque aquí también es hecho normal. Ve qué bien que le ha ido a este señor. Entró de diputado, no tenía ni para comer iba en bus, y ahora tiene un Hammer. Ahora tiene un Mercedes. Ven, esa es una vergüenza que el pueblo acepte como válido que un político pueda hacerse millonario. Entonces yo creo que ya es hora de cambiar y una actitud positiva, democrática, es esa, reflexionar. Tenemos 2 semanas para pensar seriamente a quién elegimos. ¿Cuáles son los mejores hombres? Decide usted, ciudadano, pero la corrupción se combate integrando una buena asamblea independiente, profesional, un buen gobernante que tenga así principios éticos y que no solamente grite que la ética lo tiene él porque lo grita o porque lo hace publicidad. No, señores, se demuestra con hechos, con actos. Aquí estamos 3 ilustres abogados que hemos ejercido la profesión durante 30 años, pero ninguno está dando un Mercedes-Benz, ninguno está dando un Hammer, ni ninguno tiene un palacete en Cumbayá. Buscando la verdad. Informamos a nuestra audiencia. XFM